El término de automedicación refiere el fenómeno que ocurre cuando una persona se prescribe un tratamiento, habitualmente con medicamentos, para el alivio de los padecimientos. En la mayoría de los casos, el autotratamiento, sin el apoyo de un diagnóstico profesional, está basado en sus conocimientos o experiencias previas, en las experiencias de amigos o familiares, en las indicaciones de algún farmacéutico o en las recetas anteriores de algún médico. La Organización Mundial de la Salud ve en la automedicación responsable una fórmula válida de atención a la salud en las sociedades desarrolladas. Para ello se dispone de medicamentos clasificados como especialidades farmacéuticas publicitarias, que son las únicas de las que puede hacerse publicidad dirigida a la población, siempre bajo un control previo. La automedicación no es un fenómeno reciente. De hecho, se puede considerar como el origen mismo de la terapéutica. Es evidente, y así lo marca la historia, que el hombre primitivo utilizó remedios para el tratamiento de sus enfermedades. Se cree que sus conocimientos iniciales acerca de las propiedades curativas de los productos naturales tuvieron origen en la observación de las consecuencias de la ingesta accidental de algunos productos no comestibles. El uso racional de los medicamentos, que se fundamenta en numerosos principios farmacológicos, determina su incuestionable efecto benéfico y el control de las enfermedades. Su mal uso y abuso puede dar lugar a efectos tóxicos. La automedicación, ya sea con productos de libre acceso o con productos de prescripción, conlleva el riesgo de reacciones adversas. A continuación, en Soluciones, hablaremos de automedicación responsable. Qué gusto que se encuentre con nosotros en una emisión más de Soluciones, y debo decir que este es uno de mis temas favoritos, podría decir que también consentido, porque me parece que es una gran oportunidad de compartir con el público datos de sumo interés y que desde luego pueden mejorar en mucho su calidad de vida. Nosotros siempre recurrimos a los expertos y es por eso que hoy se encuentra con nosotros el maestro en farmacia Óscar Rosales Sánchez, académico de la Facultad Químico-Farmacéutico-Biológica. Y qué gusto que pueda contar con unos minutos para compartir con el público de Soluciones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Maru. Muchas gracias. Maestro, sabemos que el tema de la automedicación pues trae muchas consecuencias, porque no tenemos esta cultura de una automedicación responsable. Casi siempre la práctica es de que alguien nos dice, esto me funcionó a mí, tómatelo tú. O ya tuve esto y el doctor me recetó este medicamento, voy a repetir el medicamento, voy a repetir las dosis, voy a hacer mi propia receta y voy a acudir a la farmacia a comprar lo que yo creo que me puedo automedicar. Pues es que el detalle está en que muchas de nuestras tomas de decisiones están basadas en nuestras experiencias, ¿no? Y si nosotros tuvimos la experiencia de haber ido a consulta, con el médico y nos prescribieron algo y nos solucionó el problema, pues evidentemente nosotros registramos eso y pues tratamos de replicarlo, aunque a veces no sigamos todo el proceso completo, ¿no? Claro, que ese es otro tema, pero ¿cómo podemos definir qué es la automedicación? Bueno, la automedicación va a ser este ejercicio del que mencionábamos, donde uno como individuo va a estar consumiendo algunos productos, o en este caso medicamentos, con la finalidad de subsanar algunos síntomas, alguna enfermedad, algún padecimiento, alguna situación que nosotros lleguemos a tener, ¿no? Entonces es tratar de resolver un problema de salud con un producto que podemos adquirir en una farmacia, ¿no? Y bueno, tratar de subsanarlo y demás. Y entonces aquí también para la automedicación pueden existir varias perspectivas, que se vea como una ventaja o que se vea como un problema, ¿no? Porque tenemos los dos escenarios.
a veces el medicamento que nos prescribieron era el apropiado para el problema que nosotros teníamos y entonces se puede resolver el problema, la situación. Pero hay muchos padecimientos que son considerados que solamente son temporales, ¿no? Entonces, como su ocurrencia o los problemas que nosotros vamos a identificar solo se van a autolimitar, ¿no? Evidentemente, pues nosotros le podemos atribuir a que ese producto en particular nos resolvió el problema. Y como tomamos las decisiones basadas en esa experiencia, lo podemos replicar, y no solo para nosotros, sino para el resto de la familia, ¿no? Entonces ahí es donde vienen estas implicaciones, ¿no? Ahí estamos viendo justo este material que nos preparó, que habla justo de la automedicación. Ok. Y en este caso, por ejemplo, va también, bueno, y aquí te ejemplifica cuáles son el cuidado que se hacen a los individuos. Aquí está el detalle, ¿no? Automedicación es cuando tú te medicas para ti solito. El pequeño gran detalle es que muchos somos papás, somos amigos, somos compañeros y demás. Compadre, a la comadre, tómate esto. Entonces, si alguien se siente mal, también sentimos como tomamos la decisión, nuevamente la decisión basada en la experiencia, pues le decimos, a mí esto me funcionó, ¿por qué no lo consumes tú? O ¿por qué no compartir ese remedio con la persona que está ahí? Y entonces es una situación que nos puede llevar a varios problemas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud considera que la automedicación es una situación que englobada dentro de otras actividades, que es el autocuidado, la manera en que nosotros comemos, si hacemos o no hacemos ejercicio, nuestros hábitos de higiene, algunos otros factores que pudieran estar relacionados con ello, se involucran. Y bueno, nosotros tomamos decisiones alrededor de ello, ¿no? Sin embargo, también sabemos que hay condiciones que nosotros no podemos modificar, ¿no? El entorno, la regulación, algunos aspectos de la regulación a las que pues estamos sometidos, inclusive del ambiente y las cuestiones socioeconómicas que padecemos en algunos espacios, ¿no? Para que vayamos poniendo como sobre la mesa y seamos un poco más claros y puntuales, ¿cuál es la diferencia entre que yo me automedique y que vaya con un profesional de la salud y me extienda una receta con ciertas características obviamente adecuadas a mi persona? Ok, aquí hay dos conceptos. La prescripción es lo que hace el médico cuando nos dice, nosotros no debemos consumir determinado medicamento para un problema de salud que tenemos. Entonces, ahí esa prescripción, que es la receta como la conocemos, nos dice qué medicamento tomar, qué dosis, o cuántas tabletas, cuántas unidades, cada cuánto tiempo y durante el periodo que debemos consumirlas. Nosotros, y aquí ya es una cuestión cultural, nosotros podríamos asumir todas estas indicaciones, abordarlo, y eventualmente también podríamos decir, bueno, ya se me resolvió el problema, no necesito ya no necesito esto más, y lo deja uno por un lado y ahí se va quedando. El médico, para tomar esa decisión y haber prescrito, estudió mínimo 5 años, estuvo 1 año de residencia, estuvo en otros espacios, adquirió experiencia, y con base en esa experiencia, actualización y demás, toma esa decisión y nos orienta al respecto. Nos puede hacer partícipes de esa decisión. Entonces, digamos, esa prescripción que él hizo, lo hizo basado en conocimientos, experiencia, en experiencia de campo, porque es su trabajo, y nosotros lo estamos haciendo únicamente con la experiencia adquirida en ese momento, ¿no? Y digamos, la situación es que nuestro aprendizaje también está relacionado con eso. Nosotros establecemos que, como yo me tomé esto me resolvió el problema, y también empezamos a ser creativos. También me podría servir para otras cosas más, ¿no? O también le puede servir a alguien más para ello, ¿no? Sí. Es la realidad. La realidad. Sí, y sería conveniente también compartir con el público cómo se encuentra nuestro país respecto a esta práctica, a esta dinámica. ¿Cómo se comporta la población en México respecto a la automedicación? ¿Qué cifras tenemos?
Cifras oficiales no hay, o sea, porque haya un estudio formal, un estudio donde se haya realizado. ¿Qué tanto nos automedicamos los mexicanos? Oficialmente no existen algunos acercamientos a través de estudios de mercado que se venden en las farmacias, que es lo que se llega a aparecer con los perfiles que hay relacionados con la venta, pero se considera que cerca del 80% de la población nos automedicamos, o sea, eso es 4 de cada 5. ¿No? Wow. Entonces, en un grupo aquí reunido, que se reúne, aquí, la mayoría, compañeros todos lo hemos hecho, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Y bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿Para qué situaciones es en las que regularmente se realiza? Pues para el manejo del dolor, para la fiebre, problemas gastrointestinales, si alguien siente que le va a dar un resfriado, lo llega a realizar, tos, dolor, problemas de la piel también, si hay un piquete, si hay un golpe, regularmente son las cosas para el manejo del dolor, es para lo que se llega a utilizar. Y bueno, hay digamos, asociaciones que han hecho otro tipo de acercamientos, otro tipo de estudios más pequeños, tal vez no pueden extrapolarse al resto de la población, pero dicen sí, la población es alta. Si revisamos también los registros sanitarios que existen registrados ante la COFEPRIS, el 25% de los medicamentos que existen en el mercado pueden automedicarse en algún momento, pueden utilizarse para automedicarse. Y yo lo veo como que, pues, ahora sí como los alcohólicos, ¿no? Hay que reconocer que es un problema. Y si tienes el problema hay que tomar las mejores decisiones con respecto a ello y entender qué está bien hecho y qué está mal hecho, ¿no? Claro, partiendo también de que muy poco se habla de las consecuencias de estas automedicaciones. O sea, tal vez muchos, o por lo menos este 25% no son tan nocivos o no podrían ocasionarnos tal vez un daño mayor, ¿no? Pero sabemos que hay otro porcentaje importante de medicamentos que sí son altamente nocivos y que sí nos pueden ocasionar una consecuencia a mediano o largo plazo que no visibilizamos al momento de tomar una decisión de, pues ya me automedico, ya me tomo esto, pues sí, no, hasta nos persinamos y pues ya, ¿no? O sea, como me lo dijo la comadre, me lo dijo la tía, la vecina, y entonces, como usted bien menciona, le presto más atención y tal vez por el tiempo o es que cuánto me va a tomar ir a ver a un doctor y lo que va a implicar el gasto y tal, pero sí hay que hablar justamente de estas consecuencias y de que sí debemos visibilizarlas para no caer en un daño incluso secundario. Exacto, son varias las causas que están detrás de esto que nosotros conocemos como automedicación y bueno, aquí les están mostrando algunas de ellas, ¿no? Algo que es importante mencionar es que para empezar, si casi regularmente lo hacemos o quien hace esta automedicación la hace cuando no hay personal calificado. Incluso dentro de las farmacias, algo que ocurre de manera frecuente es que uno puede llegar y preguntar qué tiene me siento mal, me siento con algún malestar, y pregunta y el dependiente de la farmacia te puede atender. Sin embargo, no todos ellos son profesionales de la salud formados y tienen están preparados para hacer ese consejo, esa recomendación, ¿no? El segundo tiene que ver con que hay un bajo control en la venta de este tipo de productos. Entonces, aunque yo no tenga receta, hay medicamentos que requieren receta y si aún así me los pueden dar, ¿no? Y creo que eso es una cuestión bastante frecuente, ¿sí? Toda esta toma de decisiones la hacemos basado en la experiencia que tuvo el dependiente de la farmacia cuando llega alguien y le hace el comentario que está tomando para algún problema de salud o lo que él haya padecido o lo que en general puedan comentar, ¿no? Y aquí está muy puntual todos los elementos que tienen que ver con esta automedicación. La no presencia de personal calificado, que lo acaba de mencionar, el bajo control de venta, pues obviamente no hay experiencia, autorrealización, la mercadotecnia, que bueno, también es un tema. Somos víctimas de la mercadotecnia. Somos víctimas, desafortunadamente, de este bombardeo de toda la mercadotecnia, toda la publicidad que está en torno a ciertos productos, a ciertos medicamentos, ¿no? Que cuando
supuestamente tenemos ese padecimiento, ¿no? O ese resfriado tal, corremos a comprarlo. Sí, y la idea de la mercadotecnia siempre es posicionar el producto, hacer que alguien se acuerde de él cuando llega si tienes este problema, y la realidad es que padecemos de ello, y la idea es vender, ¿no? Entonces, lo necesites o no comprar, la idea es que se comercialice, que se mueva. Entonces, son algunos de los elementos relacionados con ello. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente los beneficios, hasta ahorita hemos hablado solo de los beneficios, ¿no? Entonces, esto también es es parte de lo que empezamos a visualizar cuando tomamos estas conductas sobre las que eventualmente también tenemos ese control, ¿no? Entonces aquí valdría la pena que empecemos a orientar al público cómo es que podríamos hacer o practicar justamente esta automedicación, pero de manera responsable. Ok. La automedicación responsable, digamos, la automedicación es cuestionable, puede tener un aspecto negativo, pero también puede tener un aspecto positivo. El lado positivo que tiene es que puede prevenir hasta un 80% de las consultas que se requieren a nivel de los centros de salud, ¿no? Entonces, la automedicación responsable es cuando tú sabes qué es lo que estás tomando, sabes qué estás consumiendo, sabes que y ubicas que es un medicamento de bajo riesgo para prevenir síntomas sencillos, síntomas comunes, pero no estás atreviéndote a consumir productos para los que forzosamente se necesita una receta, ¿no? Medicamentos que forzosamente que uno sabe que si uno llega a la farmacia no te lo van a dar porque tiene una receta, no debería uno consumirlos por su propia voluntad, ¿no? Necesitas ayuda de un profesional, porque esa es una barrera que se ha puesto como medida de seguridad para nosotros dentro de este proceso de atención a la salud, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que hay que tener en consideración. Sí, eso es muy importante, y esperemos que esté tomando nota nuestro público, porque ahora vamos justamente a puntualizar esto que mencionábamos y la parte no tan linda de la automedicación, que es los riesgos que conlleva justamente el tomar estas decisiones deliberadamente y no pensar en alguna consecuencia. ¿Cuáles podrían ser estos riesgos? Algunos de los riesgos que se pueden presentar con respecto a esto tienen que ver con circunstancias que están asociadas o que están relacionadas con el primero, si lo que tenemos es una enfermedad grave, vamos a retrasar nuestro proceso de atención. Podríamos llegar a una consulta o a una revisión con el médico de una manera en la cual ya avanzaron los síntomas, la enfermedad ha progresado, y pues ya no, y eventualmente podríamos incurrir en una intervención inoportuna, llegar a un momento inoportuno, y retrasamos síntomas y circunstancias relacionadas con ello. El otro detalle también es que a veces ya estamos tomando algo, o las personas ya están consumiendo algo y se les ocurre tomar otras cosas más. Eso puede generar interacciones. ¿Qué es esto? Puede aumentar los efectos de un producto, disminuir los productos de otros, o de plano hacer que el peor panorama es que ninguno de los dos funcione. Hay un panorama todavía catastrófico alrededor con ello, hacer que los dos nos causen daño, ¿no? Entonces, estas son algunas de las circunstancias en las que hay que tener en cuenta. ¿Con qué lo estamos consumiendo? ¿Cómo lo estamos consumiendo? Es algo que también vendría relacionado con estas cuestiones. Evidentemente también vamos a gastar algo que podría utilizar un recurso que pudiera usarse de manera más eficiente si seguimos el proceso apropiado, ¿no? Entonces son también algunos de los elementos. Sí, a veces creemos que por recurrir a la automedicación vamos a ahorrarnos, no vamos a decir, pues es que ya no voy al doctor, entonces ya me ahorro, pues si se trata de una consulta particular, pues ya me ahorro este servicio, y seguramente el medicamento que me va a recetar es muy caro, pero si yo lo sustituyo por que me están diciendo, pues entonces me estoy haciendo un súper ahorro. Pero a mediano o largo plazo, pues puede traer una consecuencia que entonces, bueno, derive de un gasto mayor por esta consecuencia justamente. Queremos invitar al público a que se mantenga en contacto con nosotros a través de nuestra línea, el 2288-423500, que está disponible para
pues responder sus dudas, si tienen algún comentario, nos encantaría saberlo. Y también a través del 2283095810, que es nuestra línea de WhatsApp, también está disponible para todo nuestro público. Además, recuerden que la emisión está transcurriendo completamente en vivo a través de Facebook y ahí también nos pueden dejar sus comentarios o si tienen alguna duda respecto al tema que estamos abordando hoy, y es la automedicación responsable, o intentaremos dejar un poquito de lo que pudiera ser esta automedicación responsable, pues para que de verdad abonemos en una nueva cultura, maestro. La verdad es que sí, estas prácticas son superiores a lo que deberían ser en nuestro país, ¿no? Y lo peor es que, por ejemplo, nosotros como adultos, muchas veces en esa práctica, de alguna manera irresponsable, le estamos dejando el mismo legado a nuestros hijos. Claro, esto es un proceso cultural, ¿no? Culturalmente nosotros somos muy unidos entre familia y demás, colaborativos con los demás, y entonces eventualmente esto en los aspectos de salud, pues a nadie le gusta ver a alguien a un ser querido o alguien que estimas, que aprecias, mal, y pues se busca esta situación. Pero también existe esta cuestión de, se siente mal, le voy a hacer un tecito, le voy a dar algo, ¿no? Para que se mejore, un apapacho, y también hay muchas otras cuestiones, otros aspectos que pudieran estar relacionados con esto, que vienen desde esta visión cultural y digamos social con la que interaccionamos todos mutuamente, ¿no? Claro, y también es importante mencionar, hay síntomas, incluso hay casos. Yo supe de un caso muy conocido de un médico que aparentemente tenía solo el cuerpo cortado, ¿no? O sea, como si se le hubiera dado un resfriado. Y entonces tomó un medicamento como para algo de resfriado y resulta que tenía los primeros síntomas de dengue. Entonces fue caótico, catastrófico, y pues no hubo un buen final ahí. Eso es algo que también puede ocurrir, y tú decías, bueno, era un médico. Y un médico y en ese caso ya no es automedicación, eso se conoce como autoprescripción. O sea, él tiene la posibilidad de recetar medicamentos, tiene ese conocimiento y aún así puede cometer un error en el diagnóstico que se está haciendo a sí mismo. Si al profesional de la salud le puede llegar a ocurrir, a nosotros, a las personas que no están relacionadas con ello, ¿por qué no? ¿No? También eso es algo que funciona, que así aplica para muchos otros contextos. Entonces es algo que se vuelve indispensable ver y reconocer. Hay medicamentos que no están recomendados para muchos tipos de padecimientos. Mencionaste ahorita el dengue. El ácido acetil salicílico, la famosa aspirina, es algo que no se recomienda, por ejemplo, para cuando las personas tienen dengue, pero el consumo de aspirina es algo bastante frecuente también, ¿no? Entonces son algunos de los elementos. Así que justamente eso fue lo que le sucedió a este doctor. Sí, se tomó una aspirina y pues lamentablemente sí, pues fue una situación muy delicada porque prácticamente hizo todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo que no debía hacer. Y insistimos, a veces como que es muy fácil decir, bueno, pues se trata de una gripe, ¿no? Tengo el cuerpo cortado porque pues seguro me voy a enfermar de gripa o me va a dar tos o es que tal. Y tomar estas decisiones deliberadamente sin tal vez también escuchar antes, como se dice, al cuerpo y ver exactamente qué está sucediendo con nuestro cuerpo, en qué momento sucedió el malestar. Porque ahí viene como pues pensar en cuando el médico nos hace este cuestionamiento, ¿no? ¿Cuándo te empezaste a sentir mal, no? ¿Está relacionado esto con otra situación, con algo que comiste, con algo que tomaste? Todas estas preguntas que son necesarias, también nosotros preguntarlos, ¿no? Ok, tiene que ver con algo que comí, esta fatiga tal vez está relacionada con que hice ejercicio, con que consumí algo, algo que me hizo daño, algo que ya sé que me hace daño constantemente de los alimentos, ¿no? Y
y no hago un stop respecto a eso y entonces lo sigo consumiendo y no me estoy dando cuenta que a lo mejor eso me está provocando una consecuencia y en lugar de dejar de consumir tal vez ese producto, ¿no? Claro. Esto es bien importante. Tú estás hablando del autoconocimiento y el autocuidado que debemos tener con nosotros mismos. Sentir dolor no es normal, es una alerta que nos está enviando el cuerpo relacionado con ello. La inflamación, cambios de coloración, nosotros identificamos cuando nos dio gripe, cuando nos dio diarrea, un malestar gastrointestinal, es algo que se puede uno ubicar. Y entonces también aquí viene otra cuestión que nosotros también debemos visualizar. A veces buscamos el efecto positivo de los medicamentos, pero también hay que entender que hay efectos negativos, eventos adversos, eventos que pueden ser dañinos, pueden causar pueden ser inesperados, no son conocidos, y esto es algo que se debe reportar. En lo que hay que tener en consideración, incluso es algo que se tiene que hablar con los médicos. ¿Qué es lo que estamos consumiendo o qué nos automedicamos nosotros para que al momento de llegar a la consulta, él sepa que hemos consumido, porque eso podría también estar enmascarando algunos síntomas, algunos padecimientos, y entonces el médico no tiene la fotografía completa o el panorama completo, porque él sigue un proceso de nos cuestiona, ¿no? ¿A qué viene usted? ¿Qué es lo que revisó? Y ahí sí hay que estudiar para el examen, ¿no? Hay que estar conscientes de qué nos ha ocurrido los últimos días y qué hemos consumido, ¿no? ¿Te parece, maestro, si vamos a una pequeña pausa promocional y volvemos de inmediato con más para seguir hablando de este tema tan valioso? Volvemos. De acuerdo. Según la Organización Mundial de la Salud, la automedicación se da más en mujeres, personas con mayor nivel cultural, personas que viven en municipios más grandes, personas que viven sin pareja, trabajadores con mayor estabilidad laboral y mejor salario, y en personas de mayor clase social. Los medicamentos más utilizados son los analgésicos. Según la Asociación de Fabricantes de Medicamentos de Libre Acceso, Asociación Civil, AFAMELA por sus iniciales, afirma que los medicamentos de libre venta representan el 18% del total de las ventas de medicamentos en nuestro país. Según esta misma asociación, la automedicación resuelve entre 80 y 90% de los problemas de salud simples, como dolores de cabeza, infecciones respiratorias altas virales, dolor abdominal, diarrea no bacteriana, entre otros. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, es la autoridad máxima en nuestro país para vigilar la venta de medicamentos libres de receta médica. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Soluciones. Seguimos hablando de automedicación responsable. Efectivamente es el tema de hoy, automedicación responsable, y se encuentra con nosotros el maestro en farmacia, Óscar Robles Sánchez, académico químico farmacéutico de la Facultad Químico Farmacéutico Biológica de la Universidad Veracruzana, y es muy valioso para nosotros que se encuentre aquí para despejar todas estas dudas y hablar muy puntualmente de este concepto que es la automedicación. Antes de irnos a la pausa, maestro, hablábamos de la importancia de también saber conocer nuestro cuerpo, exactamente cómo funciona, a qué somos vulnerables, escucharlo cuando hay una inflamación, un malestar, porque nos decía antes de irnos a corte que no es normal, no es algo como a lo que nos tenemos que estar acostumbrando, el tener un dolor, una hinchazón, una inflamación. Sí, la molestia o ese tipo de molestias o condiciones existen porque son señales que nos está enviando nuestro organismo de que hay algo que atender o que algo no se encuentra bien. Y bueno, esto también es algo en lo que hay que prepararse cuando uno va a ir al médico, ahora sí estudiar para el examen, en el cual implica
saber cuáles son los signos y síntomas que hemos sentido, desde cuándo empezamos a padecerlos, qué hicimos al respecto con esto, si consumimos no solamente medicamentos, sino también un té, algún otro tipo de producto que no es medicamento, ¿sí? Eventualmente el médico tomará estos elementos. Y desde el médico, dentro del proceso de consulta, lo que hace es observar, ¿no? Escuchar. Y con eso va construyéndose elementos para establecer un diagnóstico, ¿sí? Y a veces, para muchos padecimientos, los síntomas son bastante comunes y él tiene que tomar una decisión con respecto a qué tratamiento va a dar. Y para ello a veces necesita pruebas de laboratorio, otro tipo de exámenes auxiliares con respecto a ello, y de cierto modo él decide qué es lo que probablemente nosotros llegamos a tener, pero también ocurre que ellos pueden llegar a equivocarse, ¿no? Equivocarse en el producto que nos están dando. Y si a nosotros se nos quitó este padecimiento, aunque él no le haya atinado, porque muchos de nuestros padecimientos son autorregulados las molestias tienden a desaparecer, puede también llegar a ocurrir que estamos usando un producto que no era para algo que nosotros lo tenemos asociado, a lo cual lo tenemos asociado. Entonces, ahí es donde vienen estos otros problemas y circunstancias. Entonces, siempre la recomendación es asistir a una consulta, asistir al médico para poder revisar estos elementos, ¿no? Sería muy valioso que la producción nos pudiera regresar a la diapositiva anterior para hacer repaso de los riesgos en la automedicación, que son justamente estos: exceder la dosis recomendada, no alcanzar las dosis necesarias para que tenga el efecto necesario, ¿no? La disminución de la eficacia, mezclar medicamentos sin asesoramiento, que esto hace un riesgo de interacciones, ignorar las fechas de caducidad o con un almacenamiento cuestionable, que también nos pasa mucho en casa. El enmascaramiento, la alteración de otros síntomas o afecciones, creo que es algo de lo que debemos poner más cuidado. Sí. Cuando nos automedicamos podemos estar ocultando otras afecciones y entonces a la hora de, digamos que vamos perdiendo un poco de tiempo para llegar a un diagnóstico oportuno de algo que pudiera ser más grave. Sí, y ese es el punto en el cual se le cuestiona más el tema de la automedicación. O sea, puede haber automedicación buena, puede haber automedicación mala, dependerá del resultado que nosotros podamos obtener a partir de lo que hemos hecho. Y evidentemente es mala si no nos atendemos de manera oportuna, si en lugar de resolver nuestro problema lo estamos complicando porque no estamos utilizando ni la dosis correcta o estamos utilizando de más o por más tiempo. El uso de estos medicamentos durante más tiempo del normal, porque uno de repente, tú hace rato mencionabas, ir al médico nos cuesta tiempo, dinero, esfuerzo, ¿no? Para empezar. Y luego necesita uno permisos y ir a acomodar las agendas para poder dedicarle ese tiempo. Y evidentemente, pues eso, si lo puedo retrasar, o la decisión es si lo puedo retrasar y hacer otras actividades, es algo en lo que se puede incurrir. Pero también hay que reconocer en qué momento ya la cosa se salió de control, ¿no? Necesito el apoyo. Cuando un padecimiento dura más de 3 días, necesitamos acudir al médico, ¿no? Claro, y ser responsables y decir la verdad. Y decir la verdad. Diga todo lo que hizo. Es bien famoso este programa de donde dice, hay un médico que dice, todos mienten, ¿no? Todos llegan pero no es que solo mientan, sino que también ocultan cierta verdad, o durante el periodo de atención que llegamos a tener, no da la oportunidad o posibilidad de ver todos los elementos necesarios para hacer un diagnóstico apropiado y que nos eduquen como pacientes, ¿no? O se nos eduque como pacientes. Las consultas a veces son de 5 o 10 minutos. Hay médicos que dicen, hay una frase por ahí que dice, recetar un antibiótico me puede tomar 30 segundos, pero convencer a una persona de que no lo necesita me puede tomar media hora.
¿Qué hace el médico en esos casos? Pues o atiendo más pacientes o le doy el producto. Y a veces esas tomas de decisiones son las que llegan a ocurrir también con ellos. Hay productos que se vuelven más riesgosos. El tema de los antibióticos, tú lo habías mencionado con anterioridad, es algo que se vuelve importante. Algo que ha ocurrido en nuestro país es que los antibióticos no es algo que estrictamente requiere una receta. Debemos consumir el tratamiento durante el periodo y por los tiempos que nos han y en los intervalos que nos han establecido y acabarlo completo. No se vale dejar el tratamiento a medias, porque eso también, porque en primer lugar, si uno deja el tratamiento a medias, no aseguras que se resuelva el problema de la manera más apropiada, ¿ok? Y eventualmente pues se queda un stock para cuando yo lo necesite. Y ese stock que se queda no va a servir para tomar un nuevo tratamiento completo, ¿no? Entonces ya tuviste 2 periodos de exposición en los cuales ahora sí viene la defensa o el ataque por parte de las bacterias responsables de esta infección. Se puede llegar a producir una resistencia antimicrobiana, que las consecuencias de este tipo de manejo implican que, ¿a qué se refiere? Que si yo vuelvo a utilizar ese medicamento para combatir esa bacteria ya va a conocer cuál es el problema, conoce el medicamento y ha generado un mecanismo de resistencia y ya no va a ser eficiente ese producto para combatir este proceso infeccioso, ¿no? Y específicamente con el tema de estas bacterias y de los antibióticos, eso es un tema sumamente relevante, sí debemos puntualizarlo, el que un paciente se haga resistente a estas bacterias y que después no haya un medicamento que pueda combatir es muy delicado. Entonces, especialmente con los antibióticos hay que tener especial cuidado y como bien mencionas, maestro, bueno, pues que se concluyan los tratamientos completamente y que pues se tenga también como que sí vayamos visualizando cuánto tiempo estamos tomando antibióticos, porque definitivamente es algo que sí puede tener una consecuencia mayor en nosotros. Me gustaría que ahora compartamos cómo podemos saber qué medicamentos pueden ser más seguros para consumir. Para consumir medicamentos, existe una regulación que alrededor de ellos, la Ley General de Salud establece una categorización, una clasificación relacionada con ella, lo ponen en 6 distintos grupos. Grupo, evidentemente va del grupo 1 al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 3 primeros son productos, es otra por ahí, los 3 primeros son productos, los 3 primeros grupos son medicamentos que actúan a nivel de sistema nervioso central. Bueno, así nivel de sistema nervioso. En el grupo 1 están los de mayor riesgo y solo pueden adquirirse con una receta, y es una receta especial que trae un código de barras, un lector QR. El de la farmacia tiene que leer el código y se registra a una base de datos de la propia COFEPRIS. Los propios recetarios son específicamente dados al médico, y al médico le llega una notificación de en qué momento el paciente recibió su medicamento y demás. ¿Por qué ocurre esto? Porque son medicamentos de alto riesgo. En los grupos 2 y 3 aparecen otros en los que se necesita receta y la farmacia se tiene que quedar, digamos, algunos de ellos se pueden surtir una sola ocasión, algunos hasta 3 veces, pero al final la receta se tiene que quedar dentro de la farmacia. ¿Por qué? Pues para prevenir automedicación, ¿no? Entonces va un poquito en ese contexto. En el grupo 4, que es donde entran los antibióticos y la mayoría de los medicamentos que utilizamos para muchos padecimientos como diabetes, hipertensión y demás, se requiere presentar una receta. El pequeño gran detalle aquí es que uno puede ir y con el nombre de la receta llegar a muchas farmacias y no te la van a pedir, ¿no? Okay. Por ahí del 2009, debido a un problema a los problemas de resistencia bacteriana, ocurrió que hubo un cambio en la regulación donde a todos los antibióticos que están dentro de este grupo 4 los están tratando como de grupo 3, ¿no? Forzosamente se necesita una receta
y si no tienes receta yo no te lo puedo revisar, y hay una entidad de nuestra regulación que revisa que en las farmacias se esté cumpliendo con esta situación, ¿no? Trajo otra situación, ¿no? Los consultorios anexos a farmacias, pero bueno, eso es... ¿no? Sí, porque efectivamente ya no podías llegar a comprar un antibiótico, necesitabas una receta y que se quedara tu receta. Exacto. Pero efectivamente generó este efecto porque seguramente la industria dejó de percibir una cantidad importante de dinero a consecuencia de no poder hacer esta venta. Y nosotros como usuarios también buscamos los modos o los mecanismos, ¿no? Esta fue una idea, un mecanismo mediante el cual pues se amplía la posibilidad también, y si lo vemos de la otra perspectiva, la posibilidad de ampliar la atención a la salud, que es algo que también se debe cuestionar, ¿no? ¿Es un consultorio más? Pues sí, es un consultorio más. Originalmente ni siquiera había una regulación al respecto con estos, hoy en día existe, tienen que estar separados, se sacan permisos correspondientes para ello, no tiene que haber comunicación. Muchas veces sabemos que sí están relacionados, pero sin embargo se administran de manera diferente y eventualmente los pueden, digamos, castigar si incurren en algunas cuestiones de manera separada, ¿no? Entonces, y existe regulación. Entonces, es algo que se vuelve necesario alrededor de ello. Pero retomando un poquito el tema de cuáles son los medicamentos de riesgo, los que llegan a presentar menos riesgo, si retomamos la imagen, son los del grupo 5 y 6. Si nosotros tenemos medicamentos en casa, se vuelve importante entonces revisar a qué grupo pertenece este medicamento, ese medicamento que estamos consumiendo de manera particular. Los que están en grupos 5 y 6 tienen unas características especiales en las cuales implica que tienen menos riesgo, son ampliamente conocidos, tienen muchas veces más de 5 años dentro del mercado. Bueno, aquí les están mostrando cuáles son los de 5 y 6. Y en la parte de abajo a la izquierda dice número de registro, ¿no? Todos los medicamentos traen una leyenda relacionada con esto y traen un número y después dice SSA 5 o SSA 6. Eso se refiere a que es el grupo al cual pertenecen. Entonces, los que están dentro de este grupo son los que se vuelven más seguros y son los que se vuelven medicamentos de venta libre, ¿no? En Estados Unidos. Algunos ejemplos, las aspirinas, ¿no? Entran dentro de ello. El paracetamol, ibuprofeno. Hay algunos que están dentro de esta serie de grupos y se vuelven de cierta manera son los más nobles. ¿Qué características tienen? En la siguiente viene que tenemos que esos son medicamentos tienen mucho año presente en el mercado. Es una de 3 barras de colores, en la cual, digamos, hay características. Son para padecimientos muy leves, no hay mayor problema, son para los padecimientos más comunes, principalmente para padecimientos que se conocen como autolimitados, o sea, una gripe que ya sabemos que me va a dar y eventualmente se puede quitar, para algunos problemas gastrointestinales, ¿no? Regularmente son para el alivio de los síntomas y puede uno hacer el autodiagnóstico de manera sencilla si se conoce uno mismo, ¿no? Puede ser una automedicación fácil, pero más allá de esto está también que hay características que tienen estos medicamentos. Ya se conocen, hay mucho tiempo en el mercado, los perfiles de toxicidad, las reacciones adversas, potenciales que se pueden presentar, ya son ampliamente conocidas, son poco frecuentes y bueno, y han demostrado ser bastante eficaces. Todos los medicamentos se renuevan su registro sanitario cada 5 años. Entonces hay un periodo de observación, de evaluación periódico que implica en qué grupo van a permanecer, cómo van a estar. Y bueno, la vía de administración eventualmente va a ser oral, o sea, tabletas o cremas, ¿no? Ajá. Si algo es inyectable, pues implica un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque el producto va a llegar al sistema, ¿no? O va a llegar al resto del organismo. Uh-huh. Y entonces esto es algo que se vuelve determinante. Algo que también la regulación ha establecido es que deben tener información para el usuario. ¿Qué dosis son las apropiadas, no?
tienen leyendas específicas que dicen cuáles son las dosis bajo las cuales se pueden utilizar, cuál es el contenido, cuáles son eventualmente los efectos secundarios, porque tampoco se trata también de que nosotros como usuarios seamos responsables y sepamos cuál es el lado positivo, pero también cuál es el lado negativo relacionado con ellos. Hay esto es un ejemplo, le quité las marcas para esto, te dice cuáles son los problemas que llegan a tener, cuáles son algunos los ingredientes o las sustancias que tiene responsables de los efectos, ¿sí? Y cómo se puede llegar a utilizar. Entonces, lo hace accesible para las personas, lo hace manejable. ¿Por qué? Pues porque si es un resfriado, si es un dolor de cabeza, es un golpe no grave, una situación no mayor, pues la realidad es que nuestros servicios de salud están tan saturados que si llegas a tratar de resolverte una gripe, pues el médico invirtió tiempo, tú invertiste recursos y es algo que no, digamos, en cuanto a inversión, no estás haciendo un uso óptimo de todos los recursos disponibles, ¿no? Entonces, esto es algo que se debe tener en cuenta. Y bueno, aquí se ejemplifican algunas de las características que nosotros podemos verle y evidentemente aquí va a tener numerito SSA 6, ¿no? Entonces son algunas de las cuestiones que nosotros podemos ver. Sobre esas es donde puede haber una mayor automedicación responsable, puede existir una automedicación responsable. En el resto de los grupos, si consumimos medicamentos de esos grupos, no deberíamos hacerlo, ahí se vuelve una cuestión irresponsable prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque para que esos medicamentos sean prescritos, el médico sepa cuál es la dosis que nos va a dar, cada qué periodos, la duración del tratamiento y demás, él tuvo que formarse, tiene que actualizarse de manera periódica. Incluso hay guías específicamente elaboradas para personal de salud para que ellos puedan tomar estas decisiones. Y entonces, si hay que hacer un proceso de actualización para el médico, ¿por qué creer que nosotros tenemos más conocimiento que ellos en algunos de estos aspectos? No los tenemos, debemos acudir con ellos para poder hacerlo de la manera apropiada, porque si no se puede incurrir en algunos problemas de salud, ¿no? Claro, y ahora que lo mencionas, sería conveniente saber si existen justamente productos que puedan causar problemas o situaciones similares a lo que estamos hablando, una automedicación. Exacto. Hasta ahorita hemos hablado solo de automedicación, pero la realidad es que nosotros no solo consumimos medicamentos, también existen en el mercado suplementos alimenticios, multivitamínicos, muchas otras serie de productos que también pueden estar aquí. Para las personas que hacen ejercicio también hay suplementos para el rendimiento deportivo, bajar de peso y varias cuestiones. Inclusive hay gente que consume medicamentos veterinarios, ¿no? Productos que están enfocados para el uso en animales. Y bueno, hay otro escenario por ahí también que hablan de la automedicación que se hace a las mascotas. Bueno, esa es otra dimensión, ¿no? Pero bueno, porque hay gente que tiene perrijos, gatijos, ¿no? Y también incurre en otras cuestiones, ¿no? El consumo también de otras drogas, de drogas o de sustancias recreativas también tiene que ver con ello. Y evidentemente el consumo de alcohol, el consumo de tabaco también tiene efecto, y algunos alimentos tiene efectos sobre los medicamentos que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, esto es algo que se debe relacionar, se debe asociar hasta los productos de limpieza que utilizamos, y si también utilizamos insecticidas para una araña, para hormigas o cuestiones, también o por el uso que se tenga ganadero o demás, hay gente que está expuesta a ellos y es importante que lo hagan saber cuando acuden a una consulta, ¿no? Hay productos que incluso se llegan a acumular por años y no llegan a dar problemas hasta que alguna condición de salud empieza a modificarse y se presenta, ¿no? Creo que ahora que mencionas estos productos multivitamínicos, que hay muchísimos en el mercado ahora de venta, incluso por catálogos, y es muy fácil que alguien venga y te diga, tómate esto, más esto, más esto, y no estamos como observando específicamente dosis de qué. Digo, iniciamos como que un poco como tipo con estas prácticas de poner puntos de venta de multivitamínicos, ¿no? Como muy frecuentes ya en las ciudades, ¿no? Pero ahora, además de eso, como que la competencia vino a manifestar
otra manera de venderlos, que es ahora a través de los catálogos, ¿no? Y entonces tampoco estamos observando qué estamos ingiriendo, si eso es realmente lo que necesita nuestro cuerpo, si no tenemos una valoración médica previa que nos diga, oye, si te está faltando magnesio, o si te está faltando zinc, ¿no? O sea, no hay una valoración previa y nosotros solitos estamos asumiendo que necesitamos tal o cual cosa, y seguramente también tendrá una consecuencia a mediano o largo plazo. Claro, existen las hipervitaminosis, existen problemas causados por un aumento de la cantidad de vitaminas o de los productos que se están consumiendo, y también pueden llevar a problemas de salud, ¿no? Pero lo mismo puede ocurrir con muchas otras sustancias, ¿no? También si uno va al médico, también es importante decir qué productos consumo habitualmente, ¿no? Habrá gente que dice, no, pues yo todos los días café. ¿Y el café no te genera problemas? Pues sí, para algunos medicamentos sí, porque claro, tiene cafeína, puede interaccionar con algunos de ellos. No es una generalización, pero sí es algo que quien nos va a atender o quien va a prescribir la receta tiene que saberlo para tener un panorama completo. Entonces, son algunos de los elementos que se vuelven necesarios. Y bueno, sobre todo deberíamos estar dudando de aquellos productos en los cuales no sabemos ni qué tienen, ¿no? Claro. Porque de repente nos dicen, este es un producto mágico, maravilloso y demás. Ese es el primero al que hay que dudarle, porque no sabe uno qué está consumiendo, ¿no? Te va a quitar todos los dolores. Hay muchos, ¿no? Esto te va a quitar todos los dolores. Eso no existe, ¿no? O sea, eso si existiera, no habría países que no tuvieran enfermedades, ¿no? Claro. O sea, ya se hubieran erradicado algunos problemas, y eso es algo que no ocurre al menos hasta ahora, ¿no? A mí me gustaría que le compartamos al público cómo se relaciona todo esto que has platicado, toda esta información que nos has mostrado, con la actividad docente que desempeñas justamente ahí en la facultad. Bueno, en la facultad soy docente de tiempo completo en la Facultad de Químico Farmacéutico Biológica, y bueno, parte de las actividades son pues imparto algunas materias que están relacionadas con estos temas de cómo se producen los medicamentos, cuáles son algunos aspectos de calidad que están relacionados con ello. Evidentemente también hay otro aspecto relacionado con la farmacia comunitaria y hospitalaria, que esto qué implica, cuáles son los servicios farmacéuticos y las características que deben tener dentro de cada uno de estos espacios, ¿no? Las farmacias que atienden dentro de los hospitales, farmacias que atienden a la población en general, y evidentemente hay muchos criterios regulatorios relacionados con ello, y sobre todo también pensando que muchas de las farmacias existe un responsable sanitario, una persona que tiene esta formación dentro de una facultad, tiene título y cédula profesional, pero no en todos los casos es la persona que atiende a las personas, no es la que entrega los productos. Entonces esto es algo así. Y también hacemos procesos y trabajo de investigación, ¿no? Esta información que se adquiere, que se obtiene a través de consumo de productos, consumo de productos, y los beneficios y los daños potenciales, y recopilar información relacionada con otros tipos de productos que también de repente se les atribuyen ciertas características, evaluar si realmente están funcionando. Hay una línea de investigación en común con un cuerpo académico, donde está el doctor Eduardo Rivadeneira, Isaac Zamora, Francisco Rodríguez, donde eventualmente se ha hecho es evaluar el efecto que puedan tener algunos antioxidantes, ¿no? Entonces, tanto los benéficos como los potenciales. Y bueno, de ahí han salido varias publicaciones al respecto y trabajos de los muchachos. Muchas gracias, maestro, por habernos acompañado en esta emisión. Esperamos que vuelvas pronto y nos orientes más con respecto a estos temas que consideramos sumamente importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.